Mi nombre es Sofía García, y lo primero que recordé al abrir los ojos fue el sonido de mi propio funeral. No un funeral real, el de mis recuerdos. Aquel donde mi familia lloró durante 5 minutos y luego siguió con sus vidas perfectas. Lo recordaba todo. Recordaba el día en que ignoré a un niño de 12 años que esperaba fuera de nuestra casa con una pequeña mochila. Recordaba a mi padre diciéndome: «Sofía, no lo hagas más difícil. Es tu hermanastro, no tu responsabilidad». Recordaba a mi madrastra, Rebeca, susurrando: «Es un problemático. Su madre lo abandonó por algo». Y me recordaba a mí misma abandonándolos a ellos. Recordaba ver a Leo Moreno dejar nuestra familia años después. No llevaba nada más que un portátil roto y una bolsa de ropa. Todos decían que fracasaría. Todos decían que era demasiado callado, demasiado extraño, demasiado dañado. Se equivocaban, porque 5 años después de dejarnos, Leo se convirtió en el multimillonario más joven de España. Fue el fundador de Moreno Tecnologías, el hombre que cambió toda la industria de la inteligencia artificial, el hombre que aparecía en cada portada de revista de negocios, el hombre que todos querían conocer, pero nadie sabía la verdad. Antes de convertirse en el joven empresario más rico del país, solo era un niño solitario que nadie quería. Y yo era la persona que podría haberlo cambiado todo. Pero en mi primera vida no lo hice. También lo abandoné. Ese fue mi mayor arrepentimiento. Por eso, cuando abrí los ojos y vi el techo familiar de mi habitación de la infancia, supe de inmediato que algo iba mal. Me senté. Las manos me temblaban. Miré el calendario de mi escritorio. 15 de junio, 20 años atrás. El día que llegó Leo. Leo. Mi voz salió débil. Me tapé la boca. No estaba soñando. No lo estaba imaginando. Había vuelto. Antes de que mi familia lo destrozara. Antes de que yo tomara la peor decisión de mi vida. Unos minutos después, oí a mi padre llamar desde abajo: «Sofía, baja. Tu madrastra y Leo están aquí». Mi corazón se detuvo. Estaba sucediendo otra vez. Bajé las escaleras lentamente. La escena era exactamente la misma. Mi padre, Miguel García, estaba junto a la puerta principal. Mi madrastra, Rebeca, tenía una expresión nerviosa, y a su lado había un niño delgado que sostenía una mochila gastada. Leo Moreno, 12 años. Tenía la mirada baja, los hombros tensos, como si ya esperara que alguien le dijera que no pertenecía a ese lugar. En mi vida anterior, lo miré y pensé: ¿por qué tengo que lidiar con esto? Esta vez pensé: ¿cuánto tiempo ha estado esperando a que alguien lo elija? «Sofía», dijo mi padre. «Este es Leo». El niño levantó la vista brevemente. «Hola». Su voz era baja, casi como si temiera que hablar más alto nos molestara. Caminé hacia él. Rebeca se interpuso inmediatamente. «Sofía, solo recuerda que ha pasado por mucho. No esperes que actúe como un niño normal». Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque recordaba lo que pasó después. Recordaba haber dicho: «No quiero un hermano». Recordaba la cara de Leo, la forma en que intentó no parecer herido, la forma en que asintió y dijo: «Está bien». No estaba bien. Lo rompió. Lo miré ahora. Y entonces sonreí. «Hola, Leo». Pareció sorprendido. «Soy Sofía». Él asintió. «Lo sé». Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Eres mi hermana». Esa palabra casi me hizo llorar, porque en mi primera vida solo me llamó así una vez. El día que se fue, y yo lo ignoré. Esta vez le tendí la mano. «Bienvenido a casa». Todos se quedaron helados. Mi padre parecía confundido. Rebeca parecía incómoda. Leo miraba mi mano como si no entendiera lo que estaba pasando. «¿Quieres decir que puedo quedarme?». Su pregunta era simple, pero me rompió el corazón. Bajé la voz. «Sí». Miró a mi padre, luego a Rebeca, y de nuevo a mí. «¿De verdad?». «Sí, Leo». Apreté suavemente su hombro. «Eres de la familia». Esa tarde mi padre me llevó aparte. «¿Qué ha sido eso?». Lo miré. «¿El qué?». Antes no quería saber nada de Leo. Me quedé callada porque tenía razón. La antigua Sofía
No lo quería. Pero la nueva Sofía sabía exactamente lo que estaba en juego. Tiene 12 años, papá. Mi padre suspiró. Sofía, no lo entiendes. Criarlo no será fácil. Lo sé. Tendrás que compartir tus cosas. Lo sé. Tiene problemas. Lo miré directamente a los ojos. No, tiene dolor. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué? La gente lo llama un problema porque nadie quiere admitir que le han hecho daño. No respondió. Porque sabía que yo tenía razón. Más tarde esa noche encontré a Leo sentado solo en la cocina. Comía en silencio. Noté algo. Solo tomaba bocados pequeños, como si intentara no gastar demasiada comida. Me acerqué. ¿Por qué no comes más? Se detuvo de inmediato. Estoy bien, Leo. Él bajó la mirada. Mi madre siempre decía que no debía coger demasiado. Se me encogió el pecho. Me senté frente a él. Ahora vives aquí. Me miró. No tienes que pedir permiso para comer. No dijo nada. Continué. No tienes que disculparte por existir. Por primera vez, sus ojos se llenaron de emoción. Nadie le había dicho eso nunca, ni una sola vez. ¿Por qué eres amable conmigo? La pregunta era dolorosa, porque él genuinamente no entendía la amabilidad. Sonreí, porque eres mi hermano. Apartó la mirada rápidamente, como si no quisiera que viera sus lágrimas. Pero las vi. Y me prometí algo. Esta vez, nadie me lo quitaría. Ni mi padre, ni Rebeca, ni nadie. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. El niño callado sentado frente a mí se convertiría un día en el empresario más poderoso del país. Pero antes de ser multimillonario, antes de que el mundo conociera su nombre, necesitaba que alguien creyera en él. Y esta vez, esa persona sería yo. La primera semana que Leo vivió con nosotros fue más difícil de lo que esperaba. No por Leo, por todos los demás. Había olvidado lo fácil que la gente podía hacer que un niño se sintiera no deseado. Mi padre intentaba ser responsable, pero era distante. Le proporcionaba dinero, una habitación y lo básico. Pero no sabía cómo ser un padre para un niño que ya había perdido tanto. Rebeca era peor. Sonreía delante de mi padre, pero en cuanto él salía de la habitación, su actitud cambiaba. Leo, dijo una mañana, necesitas entender algo. Esta casa ya tiene reglas. Leo estaba de pie, en silencio, cerca de la encimera. Sí, señora. Ella frunció el ceño. No me llames así, solo escucha. Entré en la cocina y vi la expresión de su rostro. Era la misma expresión que recordaba de mi vida anterior. Un niño preparándose para ser culpado. Rebeca continuó. Tu habitación está arriba. La limpias tú. No toques las cosas de Sofía. No interrumpas las conversaciones familiares y no esperes un trato especial. Leo asintió. Entiendo. Dejé mi café sobre la mesa. ¿Trato especial? Rebeca me miró. ¿Qué? ¿Te refieres a tener un lugar seguro donde vivir? Su expresión cambió. Sofía, no empieces. No, lo digo en serio. Miré a Leo. Tiene 12 años. No está pidiendo un coche de lujo ni un colegio privado. Está pidiendo un hogar. Rebeca se cruzó de brazos. Estás actuando como si yo fuera cruel. No he dicho eso, pero lo estás pensando. No respondí, porque lo estaba. Rebeca bajó la voz. De repente te has vuelto muy protectora con él. Sí. ¿Por qué? Porque conocía su futuro. Porque sabía que el mundo un día lucharía por su atención. Porque sabía que las mismas personas que ahora lo ignoraban, luego fingirían que siempre habían creído en él. Pero no podía decir eso. Así que simplemente respondí. Porque alguien tiene que serlo. Rebeca pareció molesta. Estás haciendo esto emocional. No. Miré a Leo. Lo estoy haciendo humano. Esa tarde encontré a Leo sentado solo en el jardín con un viejo portátil. Apenas funcionaba. La pantalla tenía grietas. Recordaba ese portátil. En mi vida anterior, fue el primer ordenador que usó para aprender a programar. Todos se rieron de él por pasar horas con eso. Decían que estaba perdiendo el tiempo. Se equivocaban. Me senté a su lado. ¿En qué trabajas? Cerró la pantalla de inmediato. En nada. Sonreí, ¿sabes?
Esconder las cosas hace que la gente sienta más curiosidad. Dudó, y luego la abrió lentamente otra vez. Es solo un programa. Miré la pantalla. Aunque no era una experta en tecnología, entendía lo suficiente. El código era impresionante. Muy impresionante. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo esto? Unos años. ¿Unos años? Se encogió de hombros. No tenía mucho más que hacer. Esas palabras dolieron. Un niño de 12 años no debería decir eso. ¿Has construido esto tú solo? Sí. ¿Quién te enseñó? Nadie. Lo miré. ¿Nadie? Negó con la cabeza. Vi vídeos. Leí libros. Probé cosas. Recordaba esto. Este era el principio. El momento en que el talento de Leo comenzó a crecer. En mi vida anterior, nadie se dio cuenta. Nadie lo animó. Nadie le dijo que era bueno. Esta vez, yo lo haría. Leo me miró. Tienes mucho talento. Su expresión cambió de inmediato, como si pensara que estaba bromeando. No tienes que decir eso. No lo digo porque sea tu hermana. Señalé el portátil. Lo digo porque es verdad. Se quedó en silencio y luego preguntó, ¿de verdad lo crees? Sí. Una pequeña sonrisa apareció. Fue la primera sonrisa real que le había visto. Esa noche sucedió algo que nunca esperé. Mi hermana pequeña, Elena, entró en mi habitación. Tenía 16 años y siempre había sido la hija favorita. En mi vida anterior, fue una de las personas que peor trató a Leo. Se apoyó en mi puerta. ¿Por qué estás haciendo esto? Levanté la vista. ¿Haciendo qué? Fingiendo que te importa. Mi rostro se puso serio. No estoy fingiendo. Elena puso los ojos en blanco. Apenas lo conocías antes. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Cerré mi libro. Porque debería haberme importado antes. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La miré. Significa que a veces la gente necesita amabilidad antes de ganársela. Elena se rió. Eso suena a algo de una película. Quizás. Me levanté. Pero no lo hace menos cierto. Ella negó con la cabeza. Te vas a arrepentir de esto. Esas palabras fueron exactamente lo que todos dijeron en mi vida anterior. Te arrepentirás de ayudarlo. Te arrepentirás de elegirlo. Te arrepentirás de perder tu tiempo. Pero se equivocaban. Me arrepentí de lo contrario. Me arrepentí de no haberlo elegido. Los siguientes meses lo cambiaron todo. Leo comenzó a confiar en nosotros lentamente. No en todos, solo en mí. Todavía se quedaba callado cuando Rebeca entraba en la habitación. Todavía se disculpaba demasiado. Todavía preguntaba antes de coger cualquier cosa. Pero poco a poco, cambió. Un día llegó a casa del colegio con un papel en la mano. Sofía. Levanté la vista. ¿Qué ha pasado? Me lo entregó. Era una solicitud para un concurso de ciencias. Quiero participar. Sonreí. Eso es genial. Pero dudó. Mi profesor dijo que necesito un ordenador que pueda soportar el proyecto. Lo entendí de inmediato. El problema era el dinero. Mi familia tenía dinero, pero no querían gastarlo en él. Lo miré. ¿Cuánto? Rápidamente negó con la cabeza. No, olvídalo. Leo. Está bien. Ni siquiera me has dicho el precio. Parecía avergonzado. 800 euros. Para mi familia, 800 euros no era nada. Pero para él se sentía imposible. Me levanté. Ven conmigo. ¿A dónde? De compras. Sus ojos se abrieron de par en par. No, Sofía. No tienes que hacerlo. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Sonreí. Porque quiero. Al día siguiente, le compré un ordenador. Cuando llegamos a casa, Rebeca vio la caja. Su expresión cambió de inmediato. ¿Le has comprado eso? Sí. ¿Con tu dinero? Sí. Miró a mi padre. Miguel, ¿ves lo que está pasando? Mi padre suspiró. Sofía. Lo interrumpí. Lo necesita para el instituto. Rebeca negó con la cabeza. Lo estás malcriando. Miré a Leo. Y luego a ella. No. Sostuve la caja del ordenador. Estoy invirtiendo en él. Nadie sabía cuán cierta era esa frase. Nadie sabía que el pequeño ordenador en la habitación de Leo
Se convertiría en el primer paso hacia un imperio de 1.000 millones de euros. Nadie sabía que el niño que todos querían ignorar un día haría que el mundo entero recordara su nombre, pero yo lo sabía, y protegería ese futuro, incluso si toda mi familia se oponía, porque esta vez no iba a perder a mi hermano. Cuando Leo cumplió 14 años, todos en la casa habían notado algo. Era diferente, no de la manera que esperaban. Habían esperado que fuera un niño difícil, alguien enfadado, alguien vago, alguien que siempre necesitaría ayuda. Pero Leo no era nada de eso. Se despertaba temprano. Estudiaba más que nadie que yo conociera. Nunca se quejaba. Y cada momento libre que tenía, lo pasaba aprendiendo algo nuevo. El problema era que nadie quería admitirlo, porque admitir que Leo era especial significaba admitir que lo habían juzgado mal, y la gente odiaba admitir que estaba equivocada. Una tarde, mi padre llegó a casa temprano y encontró a Leo sentado en la mesa del comedor. Su portátil estaba abierto. Había páginas de notas a su alrededor. Miguel lo miró. «¿Qué estás haciendo?» Leo cerró el portátil de inmediato. «Nada». Levanté la vista de mi libro. «Está trabajando en un proyecto». Mi padre frunció el ceño. «¿Qué tipo de proyecto?» Leo dudó. Luego respondió en voz baja. «Un programa de software». Mi padre sonrió ligeramente. «¿Software?» «Sí». «¿Y qué hace?» Leo parecía incómodo. «Ayuda a las pequeñas empresas a organizar sus datos». Mi padre se rió, no muy alto, pero lo suficiente. Y vi cómo cambiaba la expresión de Leo. Ese pequeño momento lo hirió. «Lo siento», dijo Leo. Mi padre pareció confundido. «¿Por qué?» Pensé que era una buena idea. Las palabras fueron silenciosas, casi invisibles, pero las oí. Y supe exactamente lo que estaba pasando. El antiguo Leo estaba volviendo. El niño que creía que sus ideas no importaban. Cerré mi libro. «Papá». Mi padre me miró. «¿Qué? ¿Por qué te has reído?» Pareció sorprendido. No me estaba riendo de él. Sonaba como si lo hicieras. Suspiró. «Sofía, tiene 14 años. Cree que puede construir una empresa desde su habitación». Leo bajó la mirada. Me levanté. «¿Y por qué no?» Mi padre me miró fijamente. «Porque el mundo no funciona así». Me acerqué al portátil de Leo. Lo abrí. «¿Ves esto?» Mi padre miró. «¿Este código?» «Sí». «¿Y qué?» Lo miré. Lo ha escrito él mismo. Mi padre se encogió de hombros. «Vale, papá». Señalé la pantalla. «¿Sabes cuántos adultos no pueden hacer esto?» No respondió. Porque sabía que Leo tenía talento. Simplemente no quería aceptarlo. Más tarde esa noche, Leo llamó a la puerta de mi habitación. «Sofía». Me di la vuelta. «Entra». Se quedó allí, sosteniendo su portátil. «Siento lo de antes». Fruncí el ceño. «¿Por qué te disculpas?» «Porque mis proyectos siguen causando problemas». Me levanté de inmediato. Leo me miró. «Tú no eres un problema». No respondió. Me acerqué. «Escúchame con atención». Parecía nervioso. «Tus ideas no son molestas. Tus sueños no son vergonzosos. Y no necesitas permiso para tener talento». Sus ojos se enrojecieron. «Solo no quiero que todos piensen que soy estúpido». Se me encogió el corazón. Porque ese era exactamente el miedo que lo controlaba en mi vida anterior. No el fracaso, no perder dinero, no el rechazo. Ser el hazmerreír. Puse mi mano en su hombro. La gente se rió de cada persona que cambió el mundo. Sonrió ligeramente. «Eso suena a algo que leíste en internet». «Quizás». Sonreí. «Pero sigue siendo verdad». Ese año tomé una decisión. Empecé a ahorrar dinero. No para mí, para Leo. Sabía lo que pasaría. Sabía que su primer gran avance llegaría a los 18. Sabía que necesitaría recursos. Sabía que nadie en nuestra familia lo apoyaría. Así que me preparé. Pero mantuve mi plan en secreto, incluso para Leo, porque quería que creyera en sí mismo. No porque alguien le contara su futuro, sino porque lo descubriera por sí mismo. Luego llegó el día en que todo cambió. Leo se inscribió en un concurso nacional de tecnología. Tenía 16 años. Todos en nuestra casa pensaron que era una pérdida de tiempo.
Elena se rió cuando lo oyó. ¿En serio vas a un concurso? Leo parecía incómodo. Sí. Ella sonrió. ¿Para qué? ¿Un trofeo? Él no respondió. Intervine. Por la experiencia. Elena puso los ojos en blanco. La experiencia no paga las facturas. La miré. Burlarse de la gente tampoco. Se quedó callada. El concurso duró 3 días. Recuerdo esperar su llamada. Cuando mi teléfono finalmente sonó, respondí de inmediato. ¿Leo? Hubo un silencio. Luego, gané. Me quedé helada. ¿Qué? Gané el primer premio. Sonreí. Sabía que podías. Pero entonces su voz cambió. Me ofrecieron unas prácticas. Eso es increíble. No. ¿Por qué no? Dijeron que soy demasiado joven. Fruncí el ceño. ¿Qué? Dijeron que mi trabajo es impresionante, pero que nadie confiará en un chico de 16 años. Lo entendí de inmediato. Este era otro obstáculo. El mundo no solo dudaba de su talento, dudaba de su edad. Sonreí. Entonces, demuéstrales que se equivocan. ¿Cómo? Haciéndote imposible de ignorar. Se rió suavemente. ¿Sofía? Sí. ¿Por qué siempre crees en mí? Miré por la ventana. Porque conocía el futuro. Porque ya había visto al mundo celebrarlo, después de abandonarlo. Porque sabía que un día esas mismas personas dirían: siempre supe que Leo Moreno era especial. Y yo recordaría la verdad. Ellos no. Yo sí. Pero no podía decírselo. Así que respondí: porque eres mi hermano. Esa noche sucedió algo inesperado. Mi padre entró en la cocina mientras yo preparaba la cena. Sofía. Levanté la vista. Sí. Estuvo en silencio un momento, y luego dijo: le debo una disculpa a Leo. Me quedé helada. ¿Qué? Suspiró. Me equivoqué con él. Esas palabras me sorprendieron, porque en mi vida anterior mi padre nunca lo admitió, ni siquiera cuando Leo tuvo éxito. ¿Qué había cambiado? Mi padre miró hacia las escaleras. Me recuerda a mí mismo. Me quedé en silencio. Quiere construir algo. Quiere demostrar su valía. Luego añadió: debería haberlo visto antes. Por primera vez, vi un pequeño cambio. Quizás no todos estaban más allá de la salvación. Quizás esta nueva vida no se trataba solo de cambiar el futuro de Leo. Quizás se trataba de cambiar a todos a su alrededor. Pero me equivocaba en una cosa, porque el mayor desafío no era convencer a mi familia de que Leo importaba. El mayor desafío era protegerlo cuando finalmente se dieran cuenta de lo valioso que era. Y ese momento se acercaba. Pronto, mucho antes de lo que nadie esperaba. Cuando Leo cumplió 18 años, todos conocían su nombre, no porque fuera famoso, todavía no, sino porque la gente de la industria tecnológica había comenzado a prestar atención. El chico callado que una vez se sentaba solo en la mesa de la cocina ahora recibía correos de inversores, universidades y empresas. Pero dentro de nuestra casa, algo extraño sucedió. Las mismas personas que antes lo ignoraban comenzaron a actuar de manera diferente, especialmente mi padre. Miguel García no era un mal hombre. Esa era la parte complicada. No era cruel. Simplemente era alguien que se daba cuenta de las cosas demasiado tarde. Una mañana entré en la cocina y vi a mi padre hablando con Leo. ¿Has pensado en la universidad? Leo levantó la vista. Sí. ¿Qué universidad? He solicitado plaza en la Politécnica de Madrid. Mi padre sonrió. Eso es ambicioso. Leo bajó la mirada. Lo sé, me di cuenta de eso. Incluso después de todo, Leo todavía no creía del todo que merecía el éxito. Me senté a su lado. ¿Te han respondido? Negó con la cabeza. Todavía no. Mi padre lo miró. Sabes, pase lo que pase, deberías estar orgulloso. Leo pareció sorprendido. ¿De verdad? Sí. Esas 2 palabras significaron más para él de lo que mi padre entendía, porque Leo pasó años esperando escucharlas. Pero el éxito no llegó fácilmente. Y yo lo sabía. El futuro que recordaba no era solo sobre su victoria. También incluía sus fracasos. El fracaso que casi lo destruyó. Sucedió 6 meses después. Leo creó su primera gran empresa de software. La idea era brillante, pero el momento fue incorrecto.
El mercado cambió. Los inversores se retiraron. Y de la noche a la mañana, todo se derrumbó. Todavía recuerdo el día que llegó a casa. El mismo chico que una vez sonreía mientras explicaba sus ideas, entró por la puerta con una expresión vacía. Supe de inmediato que algo había pasado. Leo se detuvo. Sofía. Su voz era diferente. ¿Qué ha pasado? Dejó su mochila en el suelo. La empresa ha desaparecido. Me acerqué. ¿Qué quieres decir? Los inversores se retiraron. Se rió en voz baja, no porque fuera divertido, porque estaba tratando de no romperse. Tenían razón. Fruncí el ceño. ¿Quiénes? Todos. Leo. Dijeron que era demasiado joven. Negué con la cabeza. Se equivocaban. No, Sofía. Me miró. Tenían razón. Esas palabras me asustaron, porque conocía este momento. Este era el momento en que Leo casi se rindió. En mi vida anterior, nadie lo detuvo. Nadie le dijo que siguiera adelante. Desapareció durante años, y luego regresó como multimillonario. Pero el mundo nunca supo lo cerca que estuvo de abandonar. Me puse delante de él. Mírame. No lo hizo. Leo. Slowly. He raised his eyes. Has fracasado. Pareció herido, pero continué. Se quedó en silencio. ¿Crees que la gente exitosa nunca fracasa? Lo he perdido todo. No. Negué con la cabeza. Has perdido una empresa. Lo señalé. Todavía tienes tu mente, tus habilidades, tus ideas. Miró hacia otro lado. No es suficiente. Lo es. ¿Cómo lo sabes? Porque vi el futuro. Porque vi tu nombre en edificios. Porque vi a millones de personas usando la tecnología que tú creaste. Pero no podía decir eso. Así que dije, porque te conozco. No respondió. Esa noche, Leo no cenó. Se quedó en su habitación. Me senté fuera de su puerta durante horas. Finalmente, la abrió. Sofía. Sí. ¿Por qué sigues aquí? Lo miré. ¿Qué? Todos los demás se van cuando las cosas se ponen difíciles. Me dolió el corazón. Porque esa frase explicaba toda su infancia. Todos se fueron. Su madre, su antigua vida, la gente que prometió ayudarlo, incluso él mismo. Pero yo no lo haría, porque yo no soy como todos los demás. Me miró fijamente. Soy tu hermana. Unos días después, sucedió algo inesperado. Mi hermana pequeña, Elena, vino a verme. Parecía incómoda. Sofía. Levanté la vista. ¿Qué? Dudó, y luego dijo: me equivoqué con Leo. Eso me sorprendió. Elena rara vez se disculpaba. ¿Qué ha cambiado? Bajó la mirada. Vi sus mensajes. ¿Qué mensajes? Los de los inversores. Suspiró. Fueron horribles. Me quedé callada. Lo insultaron. Su voz se suavizó. Y él todavía les agradeció por su tiempo. Ese era Leo. Incluso cuando la gente lo hería, seguía siendo respetuoso. Elena se sentó. Pensé que era arrogante porque siempre estaba callado. Negó con la cabeza. No era arrogante. No. Tenía miedo. Asentí. Por primera vez, toda mi familia comenzaba a entender. Pero la comprensión llegaba tarde. Siempre lo hacía. 2 semanas después, Leo bajó las escaleras y algo era diferente. La tristeza había desaparecido, no por completo, pero lo suficiente. Puso un cuaderno sobre la mesa. Tengo una idea nueva. Sonreí. ¿Qué tipo de idea? Una mejor. Mi padre pareció interesado. ¿Otra empresa? Leo asintió. Pero esta vez, no estoy construyendo algo para inversores. Entonces, ¿para quién? Leo me miró. Para la gente que lo necesita. Sonreí. Porque este era el Leo que recordaba. No el multimillonario, no el hombre de negocios. La persona. El que quería resolver problemas. El que se preocupaba. A la mañana siguiente, empezó de nuevo. Y esta vez vi algo diferente. Confianza. No arrogancia, no orgullo. Confianza. El mundo todavía no conocía su nombre, pero pronto lo haría. Y cuando lo hiciera, todos recordarían de repente a Leo Moreno. Fingirían que siempre habían creído en él. Fingirían que siempre lo habían apoyado. Pero yo recordaría la verdad. Yo estuve allí cuando no tenía nada. Estuve allí cuando nadie creía. Y estuve allí cuando decidió levantarse de nuevo.
La segunda vez que Leo construyó una empresa, todo cambió. No porque de repente tuviera suerte. No porque alguien le entregara el éxito. Fue porque esta vez dejó de intentar demostrar su valía a personas que nunca creyeron en él. Construyó algo porque creía que importaba. Y eso marcó toda la diferencia. En 2 años, Moreno Tecnologías se convirtió en una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del país. Las mismas personas que una vez ignoraron a Leo comenzaron a decir su nombre. Las mismas personas que una vez lo llamaron un niño extraño comenzaron a llamarlo un genio. Pero noté algo. A Leo no le gustaba su atención, no los odiaba. Simplemente ya no los necesitaba. Una tarde visité su oficina por primera vez. Había visto crecer su empresa a través de las noticias, pero nunca había visto realmente lo que había creado. Cuando llegué, su asistente me reconoció de inmediato. Señorita García. Sonreí. Sí. Se levantó rápidamente. El señor Moreno nos dijo que si alguna vez venía, no necesita cita. Me reí. Dijo eso. Sí. Ella sonrió. Dijo, Sofía es la única persona en el mundo que no necesita permiso para verme. Por alguna razón, esa frase significó más que cualquier regalo caro, porque recordé al niño pequeño que una vez preguntó, ¿puedo quedarme? Ahora era alguien a quien todos querían conocer, pero para él, yo seguía siendo solo su hermana. Unos minutos después, Leo salió de su oficina. Tenía 20 años, confiado, exitoso. Pero cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. Sofía. Sonrió. ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo vive el famoso director general. Puso los ojos en blanco. No soy famoso. Miré a mi alrededor. Tu empresa vale cientos de millones. Eso no significa nada. Sonreí. Todavía no te das cuenta de lo impresionante que eres. Se encogió de hombros. Quizás porque me lo llevas diciendo desde los 12. Exacto. Se rió. Eso era algo que me encantaba. No importaba cuánto lograra. Leo nunca se volvió arrogante. Esa noche, cenamos juntos. De repente, se quedó callado. ¿Qué pasa? Lo noté de inmediato. Pareció sorprendido. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Sonrió. Siempre lo sabes. Te conozco. Miró su vaso. Quiero hacer algo. ¿El qué? Ayudar a gente que creció como yo. Me quedé en silencio. Continuó. Niños que no tienen a nadie. Se me encogió el corazón porque sabía por qué. Leo recordaba lo que se sentía al no ser deseado, al ser tratado como una carga. Quiero crear una fundación. Sonreí. Es una buena idea, asintió. Pero noté su vacilación. ¿Qué pasa? No sé si la gente me tomará en serio. Me reí suavemente. Leo. Sí, eres el director general de una empresa multimillonaria. Lo sé. ¿Y te preocupa que la gente no te tome en serio? Sonrió. Viejos hábitos. Era cierto. El éxito podía cambiar su vida, pero sanar llevaba más tiempo. Entonces llegó el momento que sabía que ocurriría. Mi familia se enteró. No de que Leo tuviera éxito. Eso ya lo sabían. Se enteraron de otra cosa. Se enteraron de que lo había ayudado desde el principio. Mi padre me llamó una noche. Sofía. Su voz sonaba seria. Sí. ¿Podemos hablar? Lo supe de inmediato. Algo había pasado. ¿Sobre qué? Leo. Me quedé callada. ¿Qué pasa con él? Lo ayudaste todos estos años. Sí. Pagaste su primer ordenador. Sí. Lo ayudaste a empezar su primera empresa. Sí. Hubo un silencio. Luego mi padre preguntó, ¿por qué no nos lo dijiste? Casi me reí, porque la respuesta era obvia. ¿Me habríais creído? No respondió, porque sabía que nadie lo habría hecho. Mi padre suspiró. Pensamos que estabas perdiendo el tiempo. Lo sé, nos equivocamos. Sí. Su voz se suavizó. Sofía. Esperé. Gracias. Eso me sorprendió. No porque me diera las gracias, sino porque era la primera vez que admitía que yo había tomado la decisión correcta. Pero entonces dijo algo que lo cambió todo. Tu madrastra quiere hablar contigo. Mi expresión cambió. ¿Por qué? Silencio.
Luego, quiere disculparse. Me eché hacia atrás. ¿Una disculpa? La palabra sonaba extraña, porque en mi vida anterior nadie se disculpó. No cuando Leo se fue, no cuando tuvo éxito, ni siquiera cuando se dieron cuenta de lo que habían perdido. Al día siguiente, Rebeca vino a mi casa. Se veía diferente, mayor, menos segura. Se sentó frente a mí. ¿Sofía? Sí, te debo una disculpa. No dije nada. Continuó. Juzgué a Leo. Sí. Pensé que siempre sería un problema. Sí. Bajó la mirada. Me equivoqué. La observé con atención. ¿Por qué ahora? Pareció confundida. ¿Qué? ¿Por qué disculparse ahora? No respondió de inmediato. Esa era la verdad que no quería admitir, porque Leo ahora tenía éxito, porque su nombre tenía valor, porque estar cerca de él era beneficioso. Finalmente, dijo, sé lo que estás pensando. ¿Ah, sí? ¿Sí? Suspiró. Entiendo por qué no confías en mí. La miré. Rebeca, no te odio. Pareció sorprendida. Simplemente recuerdo. ¿Recordar qué? Al niño pequeño que estaba en esta casa y necesitaba a alguien. Sus ojos se llenaron de emoción, y le fallamos. Me quedé en silencio, porque tenía razón. Le fallaron. Pero había una cosa que ella no sabía. Leo ya los había perdonado. Simplemente ya no los necesitaba. Un mes después, Leo hizo su anuncio más importante en una conferencia tecnológica global. Presentó su fundación. Y antes de hablar de sí mismo dijo, quiero agradecer a una persona. Todos esperaban que mencionara a inversores, socios comerciales, ejecutivos. En cambio, me miró directamente a mí. Mi hermana, Sofía. Me quedé helada. El público se giró. Leo sonrió. Cuando no tenía nada, ella creyó en mí. Hizo una pausa. Cuando todos veían un problema, ella veía a una persona. Se me humedecieron los ojos. Continuó. No estaría aquí sin ella. El mundo entero escuchó esas palabras. Y por primera vez, todos entendieron algo. La historia de éxito de Leo Moreno no comenzó cuando se hizo rico. Comenzó cuando una persona lo eligió antes que nadie. Y esa persona fui yo. Después del discurso de Leo, todo cambió. No para él, para todos los demás. Antes de ese día, la gente veía a Leo Moreno como un joven y exitoso director general, un genio, un hombre de negocios, un multimillonario en ciernes. Pero después de ese día, vieron a la persona detrás del éxito, y de repente, todos querían saber una cosa. ¿Quién era Sofía García? La respuesta lo sorprendió. No era una inversora, no era una socia comercial, no era alguien que lo ayudó esperando algo a cambio. Simplemente fui la persona que se quedó. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes, correos, solicitudes de entrevistas. La gente quería conocer mi historia, pero los ignoré a todos. Porque nunca ayudé a Leo para hacerme famosa. Lo ayudé porque era mi hermano. Eso era suficiente. Sin embargo, mi familia vio las cosas de otra manera. Especialmente Elena. Vino a mi apartamento esa tarde. Estás en todas partes. Levanté la vista de mi portátil. ¿Qué? Me mostró su teléfono. Artículos de noticias. Entrevistas. Todo el mundo habla de ti. Sonreí. Eso no es importante. Se sentó. ¿De verdad no te importa? No. Me miró. Sofía, ¿entiendes lo que es Leo ahora? Asentí. Sí. Es una de las personas más ricas del mundo, menores de 30 años. Sí. Y tú eres la razón por la que llegó ahí. Negué con la cabeza. No. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Yo no construí su empresa, pero creíste en él. Sí. Eso lo cambió todo. Sonreí. Quizás. Estuvo callada un momento. Luego dijo algo que nunca esperé. Lo siento. La miré. ¿Por qué? Por cómo lo traté. No respondí. Elena bajó la mirada. Solía pensar que tenía suerte porque papá le dejó quedarse. Suspiró. Pero no tenía suerte. No. Solo era un niño que necesitaba a alguien. Asentí. Y nosotros no fuimos esa persona. Esas palabras fueron honestas. Y eso importaba. Porque a diferencia de otras disculpas,
Elena no pedía nada. No me pedía que la ayudara. No le pedía a Leo que la perdonara. Solo estaba admitiendo la verdad. Unas semanas después, Leo invitó a toda la familia a la sede de su empresa. No porque los necesitara, porque quería cerrar el pasado. Cuando llegamos, todos estaban nerviosos. Mi padre no paraba de ajustarse la chaqueta. Rebeca parecía incómoda. Elena permanecía en silencio. Leo se acercó a nosotros. Y noté algo. No estaba enfadado. Eso me sorprendió. Después de todo, después de todos los años, no estaba enfadado. Bienvenidos. Mi padre lo miró. Leo. Se dieron la mano. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces mi padre dijo, «No sé si merezco tu perdón». Leo lo miró. «¿Por qué?» «Porque no estuve ahí cuando me necesitabas». Leo se quedó en silencio. Luego respondió, «¿Estuviste ahí?» Mi padre pareció sorprendido. «¿Lo estuve?» «Sí, pero no te apoyé». «No». Leo sonrió ligeramente. «Pero me diste un hogar». Los ojos de mi padre se llenaron de emoción. Debería haber hecho más. Sí, la honestidad sorprendió a todos. Leo continuó, «Pero no quiero pasar mi vida enfadado». Esa era la diferencia entre Leo y la gente que lo hirió. Él recordaba, pero se negaba a volverse amargo. Entonces, Rebeca dio un paso adelante. «Leo». Él la miró. «Sé que una disculpa no lo arregla todo». «No». Ella asintió. «Pero quiero que sepas algo». Tomó aire. «Me equivoqué». Leo no habló. «Te vi como alguien a quien tenía que tolerar». Su voz se quebró. «Pero eras alguien a quien debería haber protegido». La habitación se quedó en silencio. Observé a Leo. Lo conocía. Sabía que esto era difícil. Finalmente dijo, «Te perdono». Rebeca empezó a llorar. Pero Leo no había terminado. Sin embargo, todos lo miraron. «Necesito que entiendas algo». Rebeca asintió. «Ya no soy el mismo niño. Lo sé. Nadie puede quererme solo después de que tenga éxito». Esa frase se quedó con todos. Porque era la verdad. El amor que aparece después del éxito es fácil. El amor que existe antes del éxito es raro. Más tarde esa noche, Leo y yo nos quedamos. Estábamos fuera de su oficina. «¿Estás bien?», le pregunté. Asentí. «Sí, seguro», sonrió. «Todavía me preguntas eso. Porque todavía finges que estás bien cuando no lo estás». Se rió. «Realmente no has cambiado». Sonreí. «Tú tampoco». Miró la ciudad. «A veces pienso en qué habría pasado si no hubieras bajado las escaleras ese día». Me quedé callada, porque lo sabía. Sabía exactamente lo que habría pasado. Se habría ido. Habría crecido creyendo que nadie lo quería. Habría construido un imperio, pero habría llevado ese dolor para siempre. Leo me miró. «Me salvaste la vida». Negué con la cabeza. «No, sí, Leo. Lo digo en serio». Lo miré. «Te salvaste a ti mismo». Sonrió. «Pero tú me diste una razón para intentarlo». No supe qué decir. Así que lo abracé, justo como debería haber hecho años atrás. Al día siguiente, el mundo vio un nuevo titular. No sobre la riqueza de Leo, no sobre su empresa, no sobre su éxito. Era sobre la familia. El multimillonario Leo Moreno atribuye a su hermana Sofía García el cambio de su vida. Millones de personas leyeron esa historia, pero solo yo conocía toda la verdad. Yo no creé a un multimillonario. No predije una fortuna. No crié a un hombre de negocios. Simplemente le di a un niño solitario algo que todos merecen. Alguien que creyó que él importaba. Y a veces, eso lo cambia todo. El éxito cambia a la gente. Eso fue algo que aprendí 2 veces. La primera vez fue en mi vida anterior. Cuando Leo se hizo rico, las mismas personas que lo ignoraron de repente quisieron estar a su lado. Lo llamaban familia. Lo llamaban talentoso. Afirmaban que siempre habían creído en él. Pero yo recordaba la verdad. No creían en Leo. Creían en lo que Leo se había convertido. La segunda vez, en esta vida, lo vi suceder de nuevo. La diferencia era que Leo ya no estaba solo. Sabía exactamente quién se había quedado. Y sabía exactamente quién solo había llegado después de la victoria.
Unos meses después de que la empresa de Leo alcanzara un nuevo nivel, mi tío Ricardo vino de visita. Eso ya era extraño. Ricardo nunca había mostrado mucho interés en Leo. Cuando Leo era más joven, apenas recordaba su nombre, pero ahora llegó con un regalo caro y una gran sonrisa. Leo. Mi tío le estrechó la mano. Estoy orgulloso de ti. Leo sonrió educadamente. Gracias. Ricardo miró a su alrededor. Esta empresa es increíble. Lo es. ¿Has construido todo esto tú solo? Sí. Ricardo asintió. Tu padre debe de estar muy orgulloso. Observé la expresión de Leo. Un pequeño cambio. Casi imposible de notar. Pero lo vi, porque lo conocía. No le gustaba oír a la gente reescribir la historia de repente. Ricardo continuó. Sabes, la familia debería apoyarse mutuamente. Casi me reí, porque sabía a dónde iba esta conversación. Y tenía razón. Unos minutos después, Ricardo mencionó el negocio de su hijo. Mi hijo tiene una gran idea. Leo escuchó. Solo necesita algo de inversión. Ahí estaba. La verdadera razón. No las felicitaciones, no la familia, el dinero. Leo se mantuvo tranquilo. ¿Qué tipo de inversión? Ricardo sonrió. Estaba pensando en unos 5 millones. La habitación se quedó en silencio. Miré a Leo. Esperaba ira, pero solo había decepción. No. Ricardo parpadeó. ¿Qué? No. Su sonrisa desapareció. ¿Por qué? Leo, respondió simplemente. Porque no creo que el negocio esté listo. La expresión de Ricardo cambió. Pero somos familia. Leo lo miró. Sí. Entonces, ¿por qué no ayudas? Leo se reclinó. Porque ser familia no significa aprobación automática. Ricardo frunció el ceño. Has cambiado. Leo sonrió ligeramente. No, soy la misma persona. Hizo una pausa. Simplemente no te habías fijado en mí antes. Esa frase terminó la conversación. Después de que Ricardo se fuera, miré a Leo. ¿Estás bien? Asentí. Me lo esperaba. ¿Te dolió? Estuvo en silencio. Luego, un poco. Me senté a su lado. Es normal. Me miró. A veces me pregunto si a la gente le habría importado si nunca hubiera tenido éxito. No respondí de inmediato, porque la respuesta honesta era dolorosa. Algunos no lo habrían hecho, pero otros sí. Tú sabes la respuesta. Sonrió con tristeza. Sí, esa noche sucedió algo inesperado. Leo recibió una invitación. Una importante ceremonia de premios de negocios. Estaba nominado como el empresario más joven del año. Todos esperaban que asistiera solo. En cambio, me pidió que fuera con él. ¿Yo? Pareció confundido. Sí, ¿por qué? Sonrió. Porque no estaría allí sin ti. Negué con la cabeza. Tú te lo has ganado. No. Me miró seriamente. Yo me gané el éxito. Hizo una pausa. Pero tú me diste una razón para seguir adelante. En la ceremonia había cientos de personas importantes. Ejecutivos, inversores, celebridades. Todos querían una foto con Leo. Pero cuando subió al escenario, sorprendió a todos. El presentador sonrió. Leo, antes de recibir este premio, ¿quieres decir algo? Leo miró al público. Luego me miró a mí. Sí. La sala se quedó en silencio. Hay algo que la gente no sabe. Me quedé helada. Leo continuó. Cuando tenía 12 años, entré en una casa donde nadie sabía qué hacer conmigo. El público escuchaba. Era un niño que había perdido casi todo. Su voz se suavizó. Pero una persona me miró y no vio una carga. Se me humedecieron los ojos. Vio mi futuro antes de que yo pudiera verlo. Todos se giraron hacia mí. Leo sonrió. Mi hermana, Sofía. El aplauso fue inmediato. Pero Leo siguió hablando. La gente piensa que el éxito comienza cuando te haces rico. Negó con la cabeza. No es así. El éxito comienza cuando alguien cree que vales algo. Toda la sala estaba en silencio. Luego dijo, dedico este premio a la persona que creyó en mí, antes de que el mundo conociera mi nombre. Me quedé allí, incapaz de hablar, porque en mi vida anterior vi a Leo marcharse. En esta vida,
Lo vi en un escenario diciéndole al mundo que yo importaba. Después de la ceremonia, volvimos a casa. Mi padre me llamó. Sofía. Sí. Vi el discurso. Sonreí. Y estuvo en silencio. Luego dijo: Estoy orgulloso de ti. Esas palabras me sorprendieron, no porque fueran imposibles, porque llegaron muy tarde, pero me di cuenta de algo. Esta vida no se trataba de hacer que todos se disculparan. No se trataba de demostrar que yo tenía razón. Se trataba de salvar a las personas que todavía tenían una oportunidad. Leo había cambiado. Mi familia había cambiado. Y yo había cambiado. La chica que una vez se alejó de un niño solitario se había ido. La mujer que estaba aquí ahora sabía algo importante. El dinero podía crear poder. El éxito podía crear influencia. Pero la amabilidad creaba algo más fuerte. Un vínculo que ninguna cantidad de riqueza podía reemplazar. Unos días después, Leo hizo otro anuncio. Estaba creando un programa de becas para niños que habían sido ignorados. Niños que necesitaban que alguien creyera en ellos. Cuando los periodistas le preguntaron por qué lo había creado, respondió: porque sé lo que se siente cuando nadie te elige. Luego sonrió. Y sé lo que pasa cuando alguien finalmente lo hace. Vi esa entrevista desde casa y sonreí, porque sabía la verdad. El mundo veía a Leo Moreno, el multimillonario, pero yo todavía veía al niño de 12 años con una mochila en mi puerta. El niño que todos querían olvidar. El niño que yo elegí y el niño que lo cambió todo. Habían pasado 10 años desde el día en que Leo se paró fuera de mi casa con una pequeña mochila. 10 años desde que un asustado niño de 12 años me hizo una pregunta que nunca olvidaría. ¿Puedo quedarme? En ese momento, no preguntaba por una habitación, no preguntaba por una casa, preguntaba si finalmente había un lugar al que pertenecía, y mi respuesta lo cambió todo. Sí, Leo, puedes quedarte. Eres de la familia. Ahora, años después, el mundo lo conocía como Leo Moreno, el fundador multimillonario, el genio de la tecnología, el hombre cuya empresa cambió el futuro de la inteligencia artificial. La gente escribía libros sobre él. Estudiaban sus decisiones de negocios, analizaban su éxito, pero no conocían el principio. No sabían del niño que se disculpaba cada vez que necesitaba algo. No sabían del adolescente que pensaba que el fracaso significaba que no valía nada. No sabían del joven que casi se rindió porque nadie creía en él, excepto yo. Una tarde, Leo me invitó a la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de su fundación. El edificio fue creado para apoyar a niños de entornos difíciles. Cuando llegué, vi a cientos de personas, periodistas, líderes empresariales, estudiantes. Todos estaban allí. Leo se acercó a mí. Incluso después de todo, todavía sonreía de la misma manera. «¿Viniste?» Me reí. «Claro que vine. Sabes, la mayoría de la gente necesita invitación a mis eventos». Levanté una ceja. «¿Estás diciendo que no soy como la mayoría?» Sonrió. «Estoy diciendo que eres la única persona que puede entrar en mi oficina sin llamar. Eso es porque te conocía antes de que tuvieras una oficina». Se rió. Ese era Leo. No importaba lo poderoso que se volviera. Nunca olvidaba de dónde venía. Antes de que comenzara la ceremonia, nos quedamos juntos en silencio. «¿Nervioso?», pregunté. «Un poco». Lo miré. «¿Tú estás nervioso?» «Sí. Has hablado frente a miles de personas». Asentí. «Pero esto es diferente. ¿Por qué?» Miró a los niños que llegaban al evento. «Porque sé lo que sienten». Me quedé en silencio. Continuó. Cuando tenía su edad, pensaba que a nadie le importaba. Su voz se suavizó. Pensaba que ser no deseado era algo que tenía que aceptar. Lo miré. «Pero no lo hiciste», sonrió. «Porque no me dejaste». Negué con la cabeza. «Leo, tú hiciste la parte difícil». «No». Me miró seriamente. «Tú fuiste la primera persona que me demostró que yo importaba». Esa frase se quedó conmigo. Porque a menudo me preguntaba si había hecho lo suficiente, si realmente había cambiado su vida. Pero de pie allí, viéndolo ayudar a cientos de niños que se sentían como él una vez, finalmente lo entendí.
Las pequeñas decisiones importaban. Una palabra amable importaba. Una persona eligiendo a otra persona importaba. La ceremonia comenzó. Leo subió al escenario. El público guardó silencio. El presentador sonrió. Leo, hoy hablamos de tu fundación. ¿Qué te inspiró a crearla? Todos esperaban que hablara de negocios, tecnología, innovación. En cambio dijo, una chica. El público estaba confundido. Leo sonrió. Cuando tenía 12 años, entré en una nueva familia. Hizo una pausa. No tenía éxito. Algunas personas se rieron suavemente. Nadie veía mi talento. Miró hacia mí. Solo era un niño que necesitaba a alguien. Mis ojos se emocionaron, y mi hermana Sofía fue esa persona. Toda la sala se giró hacia mí. Leo continuó. Ella no sabía en qué me convertiría. Esa es la parte que más importa. No sabía que construiría una empresa. No sabía que me haría rico. No sabía que al mundo un día le importaría mi nombre. Hizo una pausa. Ella me eligió cuando nada de eso existía. La sala estaba completamente en silencio. Por eso existe esta fundación, porque cada niño merece a alguien que vea su valor antes que el mundo. El aplauso duró minutos, pero apenas lo oí, porque mi mente retrocedió. Al día en que me dieron otra oportunidad, al día en que elegí de manera diferente. Después de la ceremonia, salimos. Leo me miró. ¿Alguna vez te arrepientes? Sonreí. ¿Arrepentirme de qué? De cuidar de mí. Inmediatamente negué con la cabeza. Nunca. Pareció aliviado. Bien. ¿Por qué? Sonrió. Porque me arrepentiría de no tenerte como hermana. Me reí. Estás atrapado conmigo. Bien. Nos quedamos allí un momento. Entonces Leo dijo, ¿sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? El mundo piensa que te salvé. Lo miré. Pero creo que yo también te salvé a ti. Sonreí. ¿Cómo? Me miró. Tú me diste una familia. Hizo una pausa. Pero yo te di una razón para creer que una decisión puede cambiarlo todo. No respondí. Porque tenía razón. Mi primera vida estuvo llena de arrepentimientos. Cosas que debería haber dicho. Cosas que debería haber hecho. Personas que debería haber protegido. Pero mi segunda oportunidad me dio una ocasión. Un momento. Una elección. Y tomé la correcta. Años después, cuando la gente me preguntaba, ¿cómo supiste que Leo Moreno tendría éxito? Siempre daba la misma respuesta. No lo sabía. Siempre se sorprendían. Pero todos dicen que creíste en él porque conocías su futuro. Yo sonreía. No, creí en él porque cada niño merece a alguien que lo haga. La verdad era simple. No crié a un multimillonario. No creé a un genio. No construí un imperio. Salvé a un niño solitario de creer que no era deseado. Y ese niño creció y cambió el mundo. Pero no importa cuántas empresas construyera, cuánto dinero ganara, cuán famoso se volviera, para mí siempre sería Leo. El niño de 12 años en mi puerta. El niño que nadie quería. El niño que yo elegí. Mi hermano. Y la mejor decisión que tomé en mi vida.